No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Se trata de Tony Marte, quien es vicepresidente ejecutivo de Conatra. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. Tony, Conatra, cuéntanos cómo va la empresa, si han hecho algún análisis referente al tema transporte, cómo va el kilómetro 9, que hablando del kilómetro 9, hay una cuenta de tweet que a mí me fascina, que se llama "Ya terminaron el kilómetro 9", así No mismo. puede ser. Y todos los días retuitean, no. O sea, es el único tweet que hace. No. ¿Y hace cuánto la creaste? No fui yo. Qué barbaridad. Cuéntanos. Bien, no, el kilómetro 9, empezando por la materia del kilómetro 9, te puedo decir que lo que corresponde al sector transporte, nosotros, sin siquiera esperar al Estado Dominicano, nosotros retiramos la parte que el Estado Dominicano necesitaba utilizar para poder construir y ampliar la autopista del kilómetro 9. Ya no es un tema de nosotros, ya es un tema de obras públicas, porque ya totalmente estamos separados de la distancia que ellos necesitaban para poder operar. Pero eso fue después de los conflictos, porque hubo un momento en el que no querían retirarse. No, nunca fue así. No. No, nunca fue así. Es decir, desde el inicio nosotros, incluso te puedo decir que nosotros demolimos, antes de que Obra Pública pudiese intervenir esa área, la infraestructura de nosotros la demolimos nosotros, no Obra Pública. Entonces, Obra Pública luego entra a trabajar. ¿Qué entiendo yo? Que tiene esto paralizado, esa ampliación, por el lado de nosotros, el puente peatonal. Mientras el puente peatonal no lo quiten y no hagan el nuevo puente peatonal, pues entonces, lamentablemente, entonces eso ahí no va a poder avanzar. Entendemos que es el puente peatonal que está paralizando esa parte. Pero de la parte que ya está concluida, ¿se ha viabilizado más el tránsito? ¿Ustedes entienden que no se hizo lo correcto ahí en esa intervención? Diga ahí. No coja miedo. No, yo no cojo miedo. Mira, ¿sabes de dónde yo vengo? Eso fue un elefante blanco. Yo entiendo que sí, que era una obra necesaria, totalmente necesaria. Lo que pasa es que lamentablemente hay ciertas intervenciones que hay que seguir realizando a lo largo de la autopista Duarte para que el tránsito entonces no se detenga. Conversábamos fuera del aire y te comentaba que dentro la misma autopista Duarte tiene ciertas interrupciones por empresas, como es el caso de lo llamado los tanques, que están después de Carrefour. Esa parte de ahí tiene que ser intervenida. Los camiones reducen a 2 carriles, ralentiza el tránsito. Luego tenemos los mueblecitos en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. También existe el doble parking, el estacionamiento del transporte público, lo digo responsablemente, pero que ese es algo que tiene que definitivamente la DGCET y el Intran asumir su rol con respecto a eso. Y luego tienes la entrada de La Sirena, que nunca debería ser por la autopista Duarte. Se tiene que tener una marginal, porque estos vehículos... Que hay una marginal. Exacto, estos vehículos a reducir entran hacia La Sirena, provocando una ralentización también del tránsito. Y luego tienes el kilómetro 14, justo debajo del puente. Hay otra tienda. Justo debajo del puente tú tienes una tienda bastante grande que se hizo, pero también tienes el transporte público debajo del puente, que debe ser movilizado esa área hacia más adelante. Hay otra marginal ahí, casi llegando a Pantoja. Correcto, para que el pasajero pueda abordar o desabordar en esa área ahí y el tránsito no se ralentice. Pero también hay una responsabilidad de los choferes de carros públicos, de muchos de los afiliados, inclusive de Conatra, que no obedecen a ninguna de las normativas que ponen el Intran. A veces pone un Intran y es para que salude a los choferes porque no tienen fuerza de acción para con ciertas actitudes de muchos choferes. No. Mira, en eso yo te digo a ti que no. Con el simple acercamiento y pueden detectar una unidad, en el caso de Conatra, y el Intran se nos acerca a nosotros y nos indica cuál unidad está cometiendo esa infracción, nosotros tenemos forma de corregir eso. Pero eso está pasando. Sí, no. O sea, cuando sucede, el Intran, sí, claro. ¿Pero con qué frecuencia pasa eso? No pasa muy frecuente, pero cuando pasa, se nos acercan, como nos han explicado, mira, tenemos un tema en el Provocón, aquí en la Viña de Cáceres, y nos han explicado, tenemos un tema acá. Nosotros hemos procedido a conversar
con la institución afiliada a nosotros, si es afiliada a nosotros, porque no Claro. todos están afiliados a nosotros, si es afiliada a nosotros, conversamos con ellos y resolvemos ese impasse. Mira, en el transporte interurbano, en la autopista Duarte han habido varios accidentes. La semana pasada hubo un accidente, pero la línea de ustedes, yo nunca lo he visto envuelto en este tipo de accidentes en el transporte de personas. ¿Tienen ustedes algunas medidas que toman de que los autobuses no pueden andar a tal velocidad, no pueden hacer rebases temerarios? En base a eso, ¿cuál es la contribución que hacen ustedes como empresa para evitar este tipo de accidentes? Muchas de nuestras empresas afiliadas poseen GPS. Al poseer GPS tienen ya lo que son las alertas por exceso de velocidad. Es importante también entender y trabajar con cada conductor que usted está poniendo una inversión millonaria. Un autobús de eso te puede costar 20 millones de pesos. Sí, pero se lo está poniendo en mano a una persona. No solamente el cuidado de las personas que van dentro del vehículo, sino también del mismo vehículo en sí. Entonces, claro, esa parte hay que trabajarla seriamente. Yo entiendo que esto nos lleva a nosotros replantear quiénes pueden ser choferes. Aquí es chofer quien quiere. Sí. Quien va y pasa y busca una licencia, categoría 4, en el caso de los autobuses, categoría 2 en el caso de los carros, y pasa a ser un chofer de hoy para mañana, sin ningún tipo de inducción para el mismo. ¿Y qué tipo de controles tienen ustedes internamente para asegurarse de que esos choferes con los que ustedes trabajan cumplen con los requisitos para preservar la seguridad, no solamente de la inversión, sino también de la ciudadanía? Mira, que Conatra, como es la institución más grande, si nos vamos al tema interurbano, que es lo que me están explicando en este momento, en el tema interurbano, como Conatra es la institución más grande que hay en el país, nosotros tenemos realmente una gran cantidad de una base de datos importante e interesante de conductores que nosotros ya lo conocemos, que había pasado por esta empresa, pasado por aquella empresa, y de una forma u otra reciben inducciones. Y esos conductores nosotros entonces lo contratamos. Pero hay otros que lamentablemente no. Llegan, lo que aparece, se contratan, porque se ven en la necesidad. Y ciertamente eso es algo que el Estado debe involucrarse. ¿Sí? El Estado tiene que generar choferes capacitados con licencia para ser chofer. No es lo mismo manejar un camión con carne muerta que manejar un autobús con personas vivas. Claro. No es lo mismo. Entonces, eso es delicado. Nosotros entendemos que aquí, aunque la ley así no lo indica, pero debe ponerse, el Intran debe, y las instituciones, el Senado, más la Cámara de Diputados, ser más estricto con el tema del conductor. Pero aún así, déjeme decirle que nosotros, el sector transporte de pasajeros, no representamos más que el 4% de las muertes por accidentes de tránsito. El 4. Wow. Sí. Estamos muy, muy bajitos. Sí, que el grueso el grosor aquí es el motorista Ay, Dios y el vehículo privado. Así mismo. Ahí donde está el grueso de los accidentes. Aquí hay una cultura de echarle la cuava del asunto a las autoridades, al transportista público, pero también hay una responsabilidad importante. Yo iba ayer hacia Santo Domingo Norte y para buscar en un momento se ponía bien lento el tránsito, un embotellamiento, solamente porque había unos vehículos parados a la derecha que estaban siendo auxiliados por un vehículo de policía. Simplemente para reducir la velocidad y los curiosos mirar qué estaba pasando. Eso era todo. Mío. Tony, en este proceso de ser más exigente, ¿qué ha pasado con el tema de las pruebas antidoping que aplicó el Intran y de las que se habló mucho? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se le aplicaron a todos los choferes? ¿Se han seguido aplicando? Porque uno no hace nada tampoco con que se apliquen los en alcoholímetros diciembre o en marzo o en enero y no se vuelvan a aplicar. ¿Hay un proceso establecido que el Intran ha conciliado con ustedes? ¿Tienen los resultados ya ustedes? No, incluso, déjenme aclarar algo. La propuesta de la prueba antidoping nace de Conatra, de nuestro presidente Antonio Marte, que es quien lleva esa solicitud
ante Intran, porque nosotros venimos realizando durante varios años, esto no es ahora, nosotros tenemos más de 15 años que empezamos a realizar las pruebas de doping. Por lo mismo, es decir, es un tema que para nosotros es delicado poner en manos de una persona que nosotros no conocemos su condición en la que se encuentra, de condición de enfermedad, pues es una enfermedad. Sí. Entonces, nosotros las realizábamos. Pero definitivamente las pruebas de doping no son económicas. Entonces, nosotros podemos realizarlas particular en nuestras empresas. Ahora, los demás es un tema que cuando el conductor, carro de concho y así sucesivamente, que es independiente, obligarlo a ellos a realizarlo cuando la ley no nos indica a nosotros le podemos obligar. Entonces, nos acercamos al Intran y logramos el apoyo del Intran para eso. Entonces, el Intran sí está realizando las pruebas, continúa hoy en día realizando las pruebas. Lo que entendemos con esto es que el Intran sí debe buscar, y sé que dentro del presupuesto de Intran esa partida no está sustentada completamente, no está planificada dentro de su presupuesto. Y entiendo que sí, que Intran debe recibir el apoyo para que todos los conductores, todos, sin excepción, cada 6 meses mínimo se le pueda realizar la prueba de doping. No estamos con esto hablando de que el chofer de camiones, que el chofer sea desplazado en su totalidad. Bien. No. Hay un acompañamiento. Incluso le digo a ustedes que nosotros sostuvimos un acuerdo con el Consejo Nacional de Drogas para la reinserción de esos conductores en un momento dado. Porque vuelvo y repito, es una enfermedad. O sea, no es que si un chofer da positivo, lo van a desterrar por el resto de su vida de su forma de trabajar. Es separado mientras es tratado. Y entonces en el acuerdo que llegamos con el Consejo Nacional de Drogas, cada persona de esta que ha salido positivo, lo ponemos en contacto con el Consejo Nacional de Drogas para que el Consejo Nacional de Drogas entonces proceda a acompañarlo en su sanación. Hay un porcentaje Máximo, hay un porcentaje de los positivos que han salido frente a la cantidad de pruebas. Lo que pasa es que nosotros solamente poseemos el dato de CONATRA. Bueno, pues con CONATRA. En el dato de CONATRA ha sido muy poco, realmente no ha sido tan elevado, dado que, como le digo, nosotros venimos realizándolo. Es algo que nosotros lo hacemos sorpresivamente, no le avisamos al conductor y por lo mismo tanto, entonces tenemos muchos choferes que ya realmente están sanos. Pero para nosotros sí es preocupante porque conocemos que realmente hay otros sectores que no lo están realizando. Y por eso que nosotros hemos sido tajantes y claros que no se debe hacer público el nombre de quien ha dado positivo, más sí se debe hacer público las instituciones que tienen ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque debe haber un registro. Debe haber un régimen, claro. Y debe haber una presión, aunque sea social, para que esas instituciones presionen a un poco más y la gente realmente pueda salir de esta enfermedad. ¿Cómo tú evalúas el precio de los combustibles actuales que se mantienen prácticamente congelados por las medidas y el sube y baja de los precios internacionales? Mira, si me preguntas a mí, siempre te voy a decir que está caro. ¿La verdad? Porque el combustible a ustedes le dan mucho combustible. Te voy a aclarar parte de eso. ¿Y a usted le parece justo ese subsidio? Sí, totalmente. ¿Y quiénes pagan ese subsidio? No es un subsidio a nosotros. Lo mismo que ustedes ponen o sea, los mismos usuarios del servicio somos los que pagamos el subsidio. Es correcto, pero le digo que no es un subsidio al transportista, es un subsidio al pasaje. Nosotros no hemos vuelto a aumentar las tarifas. Hubo un pequeño aumento cuando en el tiempo del COVID de 5 pesos. ¿Cuánto cuesta un pasaje hoy en una guagua? 35 pesos. No, pero... aquí en la ciudad, la ruta. Aquí en la ruta. No, pero, claro, perdón. Yo hace 20 años o 15 años, yo pagaba 25 pesos de pasaje. O sea, no está mal. Perdónenme. Pero ahí ese es el tema. No. Es decir, nosotros el tiempo que nosotros llevamos sin aumentar los pasajes y manteniendo una tarifa política, pues una tarifa política realmente, esto ha provocado que el pasaje tenga que ser en parte subsidiado. Recuerden que el subsidio se divide en dos. Uno es el bono gas y otro es el bono gasoil. Sí. El bono gasoil se lo dan a los transportistas urbanos que tienen autobuses de 30 pasajeros, interurbanos, igual. Pero esto es
un subsidio al pasaje, no a la empresa de transporte. Porque nosotros tenemos dentro de la canasta de costo otras variables que provocan que nosotros tengamos, que operemos en la línea entre el déficit. En la línea del déficit, la canasta de costo. Nosotros incluso, el gobierno pasado, Danilo Medina, se aprobó la ley 6317, que nos obligó a todos a convertirnos en empresas, los sindicatos, empresas. Y esto a su vez le ha ido bien a ustedes, a que muchos tuvieron que prósperos. Muchos no crean, No, Tony, en algunos casos no, sí, pero en algunos espérate, casos Tony. no. No, pero no echemos por abajo. En algunos casos sí, en algunos casos no. Pero En el caso de Conatra son empresarios prósperos. No, ciertamente hay empresas dentro de Conatra, de instituciones de Conatra, Y eso que no son está mal. empresas fuertes, correcto. No está mal. Y hay otras empresas que lamentablemente le afecta, ¿entiendes? El desarrollo de otras ciudades. Sí. Y yo te voy a poner el ejemplo del caso de Bonao. Bonao era una ciudad que era dormitorio. Era totalmente dormitorio. Todo el mundo venía aquí a trabajar. Pero ya Bonao se ha ido desarrollando. Ya Bonao tiene hospital, está generando empleo. Son gente que dejan de viajar. Sí. Para cerrar el tema del pasaje. Ustedes hasta hace poco estaban negociando con Intran un posible aumento. ¿En qué quedó eso? No, en ese momento del posible aumento fue porque hubo un tema con el retraso de la entrega del combustible, más 3 aumentos, que este ha sido para mí el gobierno que más ha realizado aumentos al sector laboral, 3 aproximadamente en esta gestión, y eso realmente nos ha afectado. Entonces, imagínense, nosotros recibimos aumentos de que un autobús que costaba $70,000 pasa a costar $106,000, que una goma que costaba $7,000 anda en 21 o 23,000 pesos, el lubricante te ha aumentado un 40% el valor, 40% el valor. Entonces todo esto dentro de la canasta de costo nos estaba afectando. Y en ese momento también hubo un retraso por un tema administrativo que nos dejó sin combustible en un momento dado. Y nosotros tuvimos que ver una obligación y decir, no, pero nosotros no podemos cargar, ya seguir con más carga. Entonces en ese momento estuvimos discutiendo, se instauró nuevamente, pero aún así nosotros estamos haciendo un estudio técnico, ¿entiendes?, para determinar la real tarifa técnica que debe existir. Cuando se dan esas reuniones, que sea pública. ¿Participa el presidente de Conatra, que es senador de la República? A algunos casos sí, a algunos casos no. Yo nunca voy a entender eso. ¿Pero por qué? A algunos casos sí, a algunos Yo casos no. nunca voy a entender eso. ¿Qué es lo que no entiende? Que el presidente, y se lo dije al senador Antonio Marte aquí cuando estuvo, que él participe de este tipo de conversaciones con el Estado, siendo también representante del Estado y del sector. O sea, para mí hay un conflicto grandísimo en eso. Yo nunca voy a entender eso. Pero está bien. Sí, Sigamos adelante. realmente te digo, él representa un sector, incluso, de cierta manera, cuando don Antonio se hace presente ante una crisis como esta, no está representando el sector transporte, también está representando el usuario. Pero porque si el pasaje se aumenta, pero es difícil deslindar si el pasaje se aumenta, ¿a quién le afecta? Pero como lo que a yo no, todos. o sea, yo no quisiera que nos tranquemos en ese tema. No, yo te comprendo, pero ¿cómo que de nuevo, deslindar una conocimos cosa al de la senador otra? Antonio Marte aquí, Sí, sí. nos dio una entrevistaza, me pareció un gran ser humano, pero igual se lo hice saber a él. Para mí es un conflicto de Sí, interés. El presidente de la República lo primero que hizo cuando tomó posesión fue decir, yo me voy a desligar de mis empresas privadas, inmediatamente. Pero don Antonio representa su empresa privada. Pero el presidente de eso Él no es presidente de la Confederación Nacional de Transporte, que es diferente. Yo no sé si eso, no es una empresa. igual o peor. No es una empresa. No, pero no sé si Es eso una es igual empresa. o peor frente a lo que estamos hablando del tema del transporte y el Estado. Don Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá por lo menos demos la noticia de que el 9 se terminó. Sí, yo entiendo que sí. Que pronto ellos iban a terminar. Gracias, don Tony. Muchas gracias a Tony ustedes por Marte, la invitación. vicepresidente de Conatra, estuvo con nosotros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.